van llegando los demás, que una vez que hacemos el diagnóstico situacional, aquí les voy a poner la lámina, ¿se acuerdan, no? Del diagnóstico. Nosotros tenemos varias, dijéramos, conclusiones del diagnóstico situacional. Entonces, aquí lo voy a completar, ¿eh? Lo que vayan teniendo de preguntas, como son los poquitos, me avisan. Los demás que no entraron ahorita, pues van a escuchar la grabación si quieren. Pero procuren no salirse porque va a estar bueno el ejercicio. Se los mandé también por el correo electrónico. Perdón, por el WhatsApp. Entonces, acuérdense que una vez que nosotros tenemos el diagnóstico situacional, aquí, nosotros vamos a terminar con una serie de conclusiones de diagnóstico. El diagnóstico situacional se va a componer primero del tipo de diagnóstico. ¿Cuántos tipos de diagnóstico tenemos? Se saquen de onda en Domingo Tamalero. Entonces, los tipos de diagnóstico son 3. El administrativo, el estratégico y el ideológico. A ver si se van acordando, ¿eh? Diagnóstico administrativo es una revisión de los recursos contra los resultados o contra los rendimientos. Entonces aquí le voy a poner que es recursos. Por lo tanto, es un diagnóstico que podemos mencionar que se llama situacional. Siempre el diagnóstico es la partida, el punto de partida de la planeación. Entonces los recursos tienen que ver con un diagnóstico que vamos a llamarle situacional. ¿Cómo está la situación de los recursos contra el rendimiento de lo que han hecho las personas en ese programa? El diagnóstico estratégico se refiere concretamente a necesidades de cambio. Necesidad de complemento o necesidad de reforzamiento. Por ejemplo, necesitamos complementar, ¿qué necesitas complementar tú, Dulce, ahí en tu proyecto? ¿Qué necesitas de cambio, de complemento? Pues dijiste hace rato que el edificio, ¿no? El edificio, aumentar el número de plazas para que también aumente la productividad. Ajá. Y podamos tener como un mayor espacio para la cuestión de investigación clínica con la industria. Entonces, fíjate, tus cambios tienen que ver con 3 tipos de recursos. Con el cambio de la infraestructura, tiene que ver con el cambio, que no lo has dicho, pero te lo voy a poner aquí, con el cambio del personal o reacomodo, y tiene que ver con el cambio de los procesos. Entonces, por ejemplo, este diagnóstico que tú vas a hacer es un diagnóstico de tipo estratégico, porque requiere modificaciones de la estructura y requiere modificaciones de los procesos en las personas. Bueno, a ver ahora, el cambio, ¿qué tipo de diagnóstico utilizaste, Alicia, en tu proyecto para justificarlo? Pues lo justifiqué con las normas mexicanas. Las situaciones de contaminación en el hospital, bueno, Ajá. sí, era entonces ideológico, pienso yo, o sea. A ver, otra vez. Es que voy a abrir una lámina para analizar el tuyo. El de Dulce está más o menos sencillo porque su proyecto es un proyecto de reingeniería. De reingeniería, cuando ya tenga el edificio, pues ni modo que sigan chambeando igual, ¿verdad? Entonces ahí tienes que hacer algunos cambios, son necesidades de cambio, de adaptación. Pero por ejemplo en el tuyo, Alicia, es un estudio que va dirigido a solamente ver cómo están cumpliendo con las normas, tiene que ver con cambios a las normas o tiene que ver con cambios a la sociedad, sociales, para que las normas se puedan adoptar. A ver, diga. Pienso que bueno, es que es entre las dos.
Sí, entre las normas y entre ese cambio en la administración en la ideología de los administradores del hospital para adaptar otras normas ecológicas, porque a ver, como en sí repíteme, aquí en México no hay. repíteme ese cambio de qué. Cambia la ideología de los administradores del hospital para adaptar esas normas. Ajá. Cambio en, vamos a llamarle el modelo de implementación de las normas, ¿no? Este es Sí. una M. Implementación de las normas. Entonces aquí sobre quién va la chamba. ¿Dónde tiene que incidir el programa? ¿En las normas o en las personas? Aquí vamos a poner otra vez. Aquí está la infraestructura. Esa ya existe, pero no se modifica porque estos cabezones, el personal o los que toman decisiones, no tienen claro qué significa un edificio verde. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el personal. Y acá tenemos los procesos. ¿Qué procesos ellos siguen o tienen que adaptar para poder mejorar la infraestructura? Y esto se convierte en un círculo virtuoso. Entonces, a ver, de aquí partimos. En tu árbol de problemas, ¿cuál es el problema central? Ay, no lo tengo aquí a la mano. No, pues se Pero acuerdan. es de que no existe una, ¿Una qué? no existe un plan de edificios verdes. No existe un plan, no hay un enfoque a edificios verdes, ¿no? Exacto. No hay enfoque. Enfoque. Y este enfoque no hay, primero porque pues, estábamos muy contentos con los edificios así como estaban, pero empezaron a adoptar la onda del tercer mundo de cerrar las ventanas y empezaron a requerir aires acondicionados y el costo de los edificios se volvió más caro. Entonces, fíjate, todos los problemas que tienes aquí, problemas de infraestructura, tienes problemas de normatividad, tienes problemas de personal, tienes problemas de adaptación de los edificios. Entonces, lo vas a dedicar ya a los hospitales, ¿no? Por lo que estoy oyendo. Sí. Órale. Entonces, aquí el diagnóstico que tú debes de seguir es un diagnóstico de tipo estratégico, porque muchas de las normas ya existen, pero no hay obligatoriedad de cumplirlas. Ok, muy bien, voy por el siguiente. Tienes una serie de cosas que hacer ahí, por lo tanto tienes que saber por dónde empezar primero o cuáles son las más importantes. Entonces, a ver, Luzma, a ver si andas por ahí viva. Sí, Luzma. Creo que no está. Sí, aquí anda. Es que se trabó un poquito. A ver, voy a repetir los diagnósticos. Hay un diagnóstico administrativo de los recursos, un diagnóstico estratégico y un Ajá. diagnóstico ideológico o social. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas tiene tu programa nacional de AMANC para poderse, para poderle empezar a poner prioridades y soluciones? ¿Cuál es tu problema principal? O sea, aunque las tres cosas sean importantes, ¿no? En el caso de Amang, Sí, de claro, llevar. las tres cosas son importantes, pero te voy a decir una Ujú. cosa. Cuando tú Pero yo haces me iría más por el estratégico. cuando haces un diagnóstico ideológico, ya estás incluyendo a estos dos. Cuando haces un diagnóstico estratégico, estás incluyendo al administrativo. Pero acuérdense bien para que no se pierdan. El diagnóstico administrativo es un diagnóstico situacional sobre los recursos. El Ajá. diagnóstico estratégico son los recursos más necesidades de cambiar. Y el ideológico es necesidades de que la sociedad cambie. Sí. Hay por ahí una licuadora en funcionamiento. Creo que es de Digna. No, es mi computadora. Ah, sí, Ay, no sé qué le pasa. Ya. tiene chorrillo. No, no es cierto. Bueno, el diagnóstico ideológico son necesidades sociales, Ajá. por ejemplo, en función de los donativos, etcétera. Entonces voy Ok. a poner aquí, voy Yo a creo que poner entonces el de aquí, Amang sería ideológico, ¿no? Para que abarque los dos de arriba.
Ajá. Entonces, a ver, dime, ideológico, lo voy a poner aquí. Ujú, El ideológico, acuérdate, movilización de la sociedad ujú. en pro de la causa. Ok. Entonces aquí, ¿cuál es la causa? Así como Alicia tiene muy claro que los edificios verdes tienen que ser una novedad para poder reducir la contaminación y la exposición a temperaturas y ahorro de energía, Dulce tiene la idea de que debe modificar, debe tener un edificio para que ahí se aloje a las personas con una nueva mentalidad y con procesos adecuados de investigación. Vayan completando sus estudios, ¿eh? Mm, Dulce, Ok. entonces, aquí tu problema central es, por ejemplo, que la sociedad tome conciencia del cáncer en menores de 20 años. Ujú, ¿Sí? Entonces, ideológicamente, ¿qué necesitas movilizar para que la sociedad tenga, desde el punto de vista, vamos a llamarle de mercado técnico, para que la ujú. sociedad y las personas puedan adoptar la causa como algo importante para influir en ello? Ahora, ese es tu primer problema, que la sociedad tome en cuenta ese. El cambio. El cambio más importante debe ser interno o externo. Yo veo que la normatividad de la sociedad civil, la ley de la sociedad civil es Ujú, muy, está muy bien hecha. Ahora que la estuve revisando, parece que está ujú. muy bien escrita y Ok. abarca todos los puntos que pueden tener riesgos de corrupción y de poca transparencia. Sin embargo, Ujú, al interior de la asociación, ujú. este, veo que hay poca coherencia desde el punto de vista organizativo. Entonces, por aquí, ¿qué cambios necesitarías hacer tú desde el punto de vista organizacional Ajá. internamente en AMANC? Ok, como homologar procesos y todo. Ok. Homologar, vamos a llamarle la rectoría completa, ¿no? Pues sí, porque no solo son los procesos, sí. Si no son las normas y las reglas y las Ujú. sanciones y los estímulos. Exacto. Ajá. Las intervenciones a los niños. Ok, sí, sí, sí. Y luego, ¿qué otra cosa? Dijiste aquí ya homologar primero, ¿no? Ujú. Pero debemos homologar en organización, Ajá. debemos homologar en comunicación Ujú, y debemos de homologar en información. Si de estas ujú. tres, si estos tres elementos están completos, nosotros tenemos la posibilidad de que haya un impacto en el entendimiento ideológico. Entonces, Ok, yo creo que tu diagnóstico principal debería de estar en función de estos cambios. Ahora, ok. ese diagnóstico, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo Ajá. lo tienes programado con ADE? No estamos viendo apenas, doctor, porque le mandamos la retroalimentación a Lupita y a Salvador y me regresaron el diagnóstico que ellos hicieron, que querían que homologara el que propusimos a Ade y yo con el de ellos. Entonces, Ah, justo es lo que vamos a ver el lunes. Ujú. y más o menos, ¿qué variables se te ocurre que se puedan desarrollar aquí? Variables generales en el Ok. diagnóstico. Está una variable de los procedimientos, Ajá, vamos a decir, procesos, procedimientos, la organización, la constitución de la organización. Ajá. ajá, toda la organización, su organigrama, sus funciones, todo ese rollo, Ujú. que lo vamos a ver poco a poco. Sí. Tú tienes otro elemento dentro de las variables, que es el elemento financiero o de recaudación, Ajá. ¿sí? Tienes Sí. otro elemento muy importante de control, Ujú. que de los Los 22 donativos. elementos, Ajá. toda la normatividad, cómo la manejan. Entonces, por Ajá. ejemplo, si tú haces un diagnóstico de todo esto, vas a tener 20 problemas en procesos, 25 problemas en organización, 30 problemas en el manejo de los billetes y otros Ajá. tantos en el En control. control. Ajá. Entonces, Ajá. aquí te queda a ti armar un diagnóstico estratégico y enumerar la cantidad de problemas que ya tienen en el árbol de problemas, Ujú. enumerarlo para que lo vayas organizando. A ver, voy con Sí, y otro. priorizan. Ok. Bueno, vayan anotando, ¿eh?
Sí, ya le Este, saqué screenshot, sí, ya. déjenme ver quién me dijo que ya tenía algo avanzado. Está por ahí Karina. Sí, doctor, aquí estoy. Ah, Cari, ¿cómo Nada más está? que no voy tan avanzada, más bien voy muy atrasada. No, vamos bien, vamos perfecto. Entonces, por ejemplo, de los diagnósticos, los voy a repetir otra vez para que ya no se les olvide. ¿Alguien los quiere comentar rápido? A ver, Dimna, ¿estás ahí pendiente? Es administrativo. Ajá, en lo social. Entonces, fíjense que vamos a tener una serie de problemas, vamos a tener una serie de situaciones en las que nosotros tenemos que hacer cambios. Entonces, de lo que resolver, para que no resolvamos a lo loco y empecemos con resolver cosas que no se pueden resolver, porque son parte de una cultura. Les voy a poner el ejemplo de lo que dice pues nuestro gobierno actual, ¿no? Corrupción, armar un diagnóstico ideológico para ver cuáles eran los principios de la corrupción. Y la corrupción pues era un problema cultural ya muy arraigado, pues, que no tiene 100 años, tiene 500, ¿no? Desde antes de la conquista ya había tranzas entre unas personas y otras, y es una cultura. Entonces era prioritario atacar son preguntas, yo no afirmo, ¿era prioritario atacar la corrupción o era más importante transparentar los procesos? Que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el diagnóstico del Hospital General de México es un diagnóstico administrativo inicial, estratégico o ideológico. Viene de ahí. ¿Cuál sería el problema central que quieres atacar, Karina? El estratégico. ¿Sí? ¿Y con qué asunto es el más importante de cambio? ¿Qué es lo que deseas cambiar ahí? Bueno, dentro de muchas cosas es el proceso en urgencias, Ujú. la atención a pacientes, los procesos de atención, priorizar sobre todo los tiempos Ok. y el servicio de referencia y contrarreferencia, que desahogaría el ingreso de pacientes al servicio de urgencias del hospital. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 niveles de cambios. ¿Sí? Ahorita alguien, por favor, me lo va a repetir. Cambios estratégicos, cambios tácticos y cambios operativos. Entonces, aquí están los cambios estratégicos, tácticos y operativos. ¿Qué significa cambios estratégicos desde el punto de vista del nivel de la importancia? Los cambios estratégicos significan cambios en el pensamiento. Por ejemplo, lo que Alicia quiere hacer son cambios estratégicos. ¿Por qué? Porque quiere trabajar sobre los cambios en la forma de pensar y de normar de la población. Cambios tácticos tiene que ver con los métodos de trabajo, con los paradigmas, con los modelos de atención y tiene que ver con los recursos materiales. Operativos tiene que ver con los procesos. En el caso de Dulce, todos los cambios que propone Dulce, ahorita voy a repasar los otros proyectos, son cambios de tipo táctico. ¿Por qué? Porque quieres darle recursos y quieres modificar las metodologías para llegar a tener incluso bases de datos preparadas de controles y testigos. Y no pierdas esa idea porque es tu idea central. ¿Sí? Nunca pierdan la idea de lo que quieren para que para que cuando tengan otros proyectos no los cambien por lo que les interesa a las personas, sino por lo que ustedes realmente están pensando que deben justificar. Pero los cambios de ella son tácticos porque son cambios muy sobre los recursos y cambios sobre los métodos de trabajo. Ahora, tiene cambios operativos. Cuando la gente empiece a trabajar, aquí los cambios operativos van sobre los modelos de investigación, etcétera. Entonces, por ejemplo, Karina menciona, se tienen que cambiar la forma en que se reciben las urgencias para que las urgencias sean recibidas lo más calificado posible, en el menor número posible y con el mayor manejo en sus niveles de atención adecuados, para que no nos manden todo lo que no quieren atender los centros de salud. Entonces, ese cambio, les pregunto a todas, que ahorita hay puras mujeres en la pista. Ah, no, también está Aldo. Entonces, les pregunto a todas, con son mayoría,
estos cambios que quiere hacer Karina en el Hospital General de México, ¿son cambios tácticos o son cambios operativos? ¿Pueden hablar? Yo diría que son cambios también tácticos porque va a cambiar el proceso para que no entren las urgencias, ¿no? Exactamente. Entonces ella va a cambiar sobre los procesos y va a cambiar los paradigmas con los que organizan con los que están organizando la forma de atender a los pacientes. Ahora, como ella va sobre la idea de modificar la dirección general, ¿cuáles serían los cambios estratégicos que debería de realizar? Piensen, ¿eh? Es domingo, pero hay manera de pensar aunque sea domingo. Adelante. Tal vez en el cambio de políticas. Ajá, por ejemplo. En la atención previa a urgencias. La atención previa a urgencias, sí. Entonces, por ejemplo, en urgencias, ella, para realizar esos cambios estratégicos, tiene que revisar el sistema completo de atención, ¿sí? Sistema de atención interno y externo. Porque todo lo que atienden ellos no solamente depende de que lo atiendan bien ahí, sino también depende de que externamente se modifique, ¿verdad? La mayoría de los proyectos de los directores generales de los hospitales, de los institutos nacionales, están muy orientados a modificar cosas muy tácticas, pero realmente lo que se necesita es que el director general proponga cambios estratégicos, cambios en la rectoría, cambios en la normatividad, en la forma de planear, en la forma de organizar los programas, en la forma de organizar el sistema de información. A veces tenemos información que no necesitamos y es información que sobra y que es extra a lo que se requiere para la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, regresamos con Karina. ¿Qué otro aspecto desde el punto de vista? No sé si me necesitas hacer alguna pregunta, Cari. ¿Les puedo hablar de tú un ratito? Bueno, ¿me están Sí, oyendo? claro. Sí, Sí, adelante. claro, sí, claro. Claro, maestro. Sí, Karina, adelante. ¿Alguna pregunta sobre qué es estratégico, táctico y operativo? Tu idea tiene que ir muy sobre los aspectos estratégicos o de cambio, pero sobre las políticas. ¿De acuerdo? Como que no encuentra el micrófono, pero está bien. Ahí está. A ver, vamos sobre Dimna. Hola, buen día, maestro. Mande. Hola, Dimna, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues aquí dándole para los frijoles, no es cierto. Gracias. Entonces, el proyecto es de la atención ginecobstétrica. Ajá, de la unidad, sí, cambiamos el nombre con la maestra Lupita, bueno, decíamos que centro, anteriormente se había dicho que centro de atención integral, y mejor cambiamos el nombre de la unidad de atención integral a la mujer. Unidad de atención integral a la mujer. Integral a la mujer en el Hospital Juárez de México, ¿verdad? No, maestro, es en el Hospital Columba Rivera Osorio en Pachuca. Ah, de veras, es el del ISSSTE. Ajá. Rivera Osorio, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí, que me contesten los demás, Aldo y Eddie, que están por ahí. El diagnóstico que tiene que desarrollar Dimna en este punto es un diagnóstico administrativo, estratégico o ideológico. ¿Va mucho sobre los derechos, Dimna, de las mujeres, o va más sobre la atención médica? Es más sobre la atención médica. Bueno, lo que comentábamos, que se trata de integrar en esa unidad, la atención de mastografía, colposcopía y ultrasonido para las pacientes. Entonces, pues en sí es de atención, porque pues como tal no está desarrollado dentro del hospital, sino
bueno, sí hay atención, pues, pero lo que se trata es de unificarlo en un solo lugar. Que no le hagan por partes todo el manejo, ¿no? Que lo hagan Así es, ajá. de Sí, manera completa. administrativo? así es, ¿Mande? que todo se centra en un solo lugar o en esa, bueno, ya sea unidad o clínica, porque también era lo que comentaba con la maestra Lupita, no sé qué sea mejor, porque es una clínica o es un lugar que se está buscando que sea estratégico para la atención hacer las detecciones. Entiendo, o voy a mencionar algo y es más bien como pregunta. ¿Está completa la normatividad del ISSSTE en función del manejo de las mujeres? Pues no, Es doctor, una... porque ciertamente eso es lo que estoy desarrollando, porque no lo hay. O sea, cuando Justo, yo traté de indagar cómo estaba, pues de hecho no está como tal la realización de los procesos. O sea, de acuerdo a lo que usted nos ha mencionado que debe de estar, Sí. no está, tan solo de la historia y todo eso, pues tuve que o sea, estar buscando porque no lo hay dentro del hospital. Bueno, Entonces, entonces, ¿iba alguien a hablar? sí, Adelante. yo, Karina, justo por eso creo que como no hay nada y apenas es oficializar y formalizar esa unidad, me parece que de entrada es un proceso administrativo para manuales pues, de procedimientos y ver todo lo que va a necesitar la unidad, pero primero formalizar Sí, y oficializar esa unidad para que pueda posteriormente, dentro de ese manual de procedimientos, pues las estrategias. perfecto. Entonces aquí voy a regresarme al trabajo de Digna. Aquí tenemos entonces un diagnóstico situacional, ¿sí? Un diagnóstico situacional donde se identifiquen los procesos y los recursos para que se para que se puedan modificar, para que se puedan integrar y lo más importante, pues para que la gente obedezca, ¿no? Para que se haga, para que se lleve a cabo el procedimiento. Entonces, aquí requieres de un diagnóstico situacional para revisar si existen las capacidades, la capacidad, que yo creo que sí, lo único que hay que hacer es modificar todas las metodologías. Y adelante. sí ¿Cuál es el problema? que le comento que ciertamente lo que se trata, por ejemplo, bueno, por darle un ejemplo, se abrió la UCIN porque no había UCIN, pero en realidad no está funcionando porque falta personal médico, no están los neonatólogos completos en todos los servicios, acaban por ejemplo, ya está abierto el centro, ya está aparentemente las instalaciones, pero ni siquiera tenemos los médicos neonatólogos para poder llevar a cabo la atención de los pacientes. Y, por ejemplo, me dicen, doctora, ¿nos acepta un traslado de un embarazo gemelar de 32 semanas? Pues no, porque aunque esté en la unidad, no tengo quien los atienda. Bueno, porque el envío va directamente para gineco. O sea, Y yo a lo mejor de atenderlo sí va para la puedo, UCIN. Ajá. pero van a la UCIN y la UCIN no está, pues completamente funcionando porque no me van a recibir, o sea, insisto, no hay neonatólogo. Es algo así similar, doctor. O sea, Sí. desafortunadamente, La como dice plática usted, que, no está la un plática que proceso dio, previo, ajá. La no está un plática que proceso. dio la doctora de la neonatóloga, ¿te fue útil? No, lo que pasa es de que como llegó tal vez el material, llegaron, bueno, lo que yo Percepción. observo. O Ajá. sea que si ya está el equipo, ya está todo, hicieron las adecuaciones o ya se instaló la nueva área o el ala donde iba a estar la UCIN, pues se abrió la UCIN y pues ya viene después, o sea, no es como usted nos ha mostrado que debe de haber un proceso, una planificación, pues sí, algo previo, sino que primero se mete o se hace de acuerdo al aspecto, pues yo digo, político o financiero, eso, y ya luego se empieza a desarrollar como tal.
porque yo lo que he visto que la coordinadora de pediatría a las personas que están reclutando de neonatología, pues está pidiendo los procesos, pero no los hay previos. Pues sí, o sea, es como si llegas a una tienda, a una fábrica de ropa y tú tienes que diseñar los pantalones. Sí, o sea, bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo con usted, pues en Ajá. realidad no lo hay. Y por Mm. ejemplo, esta unidad, porque sí atendemos, o sea, se realizan las mastografías, se realiza o está el servicio de, insisto, no está como una clínica como tal, pero hay un médico que se encarga de la unidad de patología cervical, entonces, pero no está integrada. O sea, nada más se dan consultas, no sé, 3 veces a la semana, no está una base de datos adecuada, porque yo para algo que le mencioné a la maestra Lupita, de acuerdo a lo que, bueno, de hecho le envié pues sí, como un panorama de lo que estamos desarrollando, un panorama de cuáles son lo que queremos incrementar, lo que queremos hacer dentro de la unidad y eso, pues en este caso es elevar las detecciones dentro de las derechohabientes para la detección oportuna, el control y el diagnóstico adecuado y el manejo, o sea, pues todo el desarrollo, pues en base a las pacientes que tenemos. Pero te voy insisto, te voy a preguntar igual que a Luz María. ¿Cuáles son las variables de tu diagnóstico? Entonces, ahorita me estás comentando que son la variable infraestructura. Acuérdense que para este curso, la infraestructura significa infraestructura física, infraestructura de equipamiento, y de hecho eso se está desarrollando, maestro. significa recurso humano. Otra variable, la variable de la normatividad. ¿Cómo está la normatividad? Está completa. Luego el recurso humano. No, el recurso humano aquí es que exista, pero también aquí el recurso humano, la pregunta es, ¿está capacitado? ¿Sí? Porque también ahí Dulce tiene sus asegúnes, ¿no? Para poder decidir si está el personal que va a hacer investigación, pues de veras está preparado para eso. Entonces, bueno, tú ya tienes aquí 3 variables importantes y luego tienes otra que escuché en lo que me estabas platicando, la historia clínica o el expediente electrónico, toda la sistematización, tanto del expediente como de los exámenes de laboratorio y la imagen, y el expediente clínico están automatizados como para mejorar la toma de decisiones. Entonces aquí. Todas Sí, estas porque las unidades así están. todas estas variables que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Son las que se tiene que preguntar a un hospital en forma genérica si existen, si están adecuadas, etcétera. Por ejemplo, ahorita que platicábamos con Karina, la infraestructura, no, pues es que la infraestructura en el Hospital General, pues unos muy bien, unos muy bien, otros muy mal, otros muy, muy mal. O sea, es una estructura total que está construida totalmente heterogénea. Luz María igual, hay unos centros de Amán que son muy picudos y otros que no están nada integrados, No ¿no? tanto. Ajá. Algunos que ni siquiera han empezado a trabajar bien. Y bueno, dentro del propio Amán de Tlalpan, pues Alicia y Ade y Aldo estuvimos trabajando el manual de procedimientos y resulta que hay gente que no sabe ni quién es su jefe, ¿no? Ni qué les toca hacer. Y entonces eso implica que desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues aquí hay prioridades. O sea, nosotros no podemos empezar con situaciones muy avanzadas, por ejemplo, de colocar un tomógrafo o una resonancia magnética de alta capacidad cuando ni siquiera tenemos organizados los manuales de procedimientos o ni siquiera tenemos contratado al personal. Por eso es que esta clase de hoy es para establecer las prioridades. O sea, por eso el gobierno en general, en muchos gobiernos, en China y en otros países, se encuentran totalmente fuera de onda porque no priorizan lo que es realmente importante.
Bueno, les platiqué yo el otro día que una prioridad cuando estábamos en el Instituto Nacional de Pediatría, pues después de que el director ganó el concurso, me preguntó, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y qué es lo que sigue? Le dije, pues compre 850 sillas para que la gente tenga bien depositado el que le platiqué y, y después vemos qué pasa. Era una absoluta prioridad que la gente tuviera un buen lugar para trabajar, un buen puesto de trabajo. Entonces esto parecía que no, pero nosotros partimos desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, abusadillas. Vamos con la primera lección del día de hoy. Las prioridades Gracias. tienen que surgir de un diagnóstico situacional. Vamos a poner aquí los puntos que estamos platicando. ¿Sí? ¿De dónde van a surgir las prioridades? Primero, de una formación de necesidades administrativas, estratégicas, ideológicas, ¿sí? ¿Sí? Problemas que estén organizados en estos niveles, una serie de broncas, ¿verdad? Y organizadas de lo más simple a lo más complejo. Ustedes ya hicieron el FODA. Es un diagnóstico cualitativo, el FODA, que a veces se vuelve cuantitativo cuando le ponemos valores. En este diplomado no les enseñamos cómo establecer las calificaciones de cada problema porque es muy difícil y a veces no tiene tanto chiste. Pero les voy a decir una cosa que es producto de la experiencia. El 80% de los problemas que tiene un proyecto, ¿verdad? ¿Qué creen? No tienen costo. Son gratis. El problema es identificarlos. El problema no es engolosinarnos con proyectos que nos den fama y fortuna, porque eso no tiene chiste. Casi nunca se termina. Acuérdense, este es otro principio que yo les platico de forma, dijéramos, el consejo de viejo. Proyecto que ustedes inicien es probablemente un proyecto que no van a terminar, que le tienen que ceder la estafeta a otra persona para que la continúe. Entonces aquí es muy importante que los proyectos tengan una trazabilidad completa, estén bien trazados, ¿verdad? Para que mucha gente les pueda dar continuidad, para su continuidad. Ahora, es más posible que nosotros ataquemos los problemas simples que los problemas complicados. Y un principio básico de la priorización es que hagamos primero lo que es más fácil, que es lo más factible. Que tomemos la decisión de atacar o dar tratamiento a aquello que tiene la posibilidad de funcionar primero. ¿Sí? Véanlo en la construcción de las casas, ¿no? Mucha gente empieza por los lujos y no empiezan por lo básico que es poner una barda de tabiques, ¿no? Entonces, eso nos dificulta a nosotros poder terminar funcionalmente las cosas. ¿Para qué hacemos primero lo más fácil o lo más factible? Pues primero, para que funcionen, para que empiecen a funcionar las cosas lo más rápido posible. Entonces, asuntos muy complicados o muy costosos tienen la tendencia a no funcionar en el periodo en que nosotros lo estamos administrando. ¿Alguna experiencia particular? ¿Algún comentario? A ver cuántos están por aquí. Tenemos, está Luz María, está Karina. Hay una acá aquí que no sé quién es. Solicito para reactivar el audio. Ah, es Kevin, ya lo vi. ¿Sí? ¿Alguna experiencia particular que quieran comentar? Bueno, luego me interrumpen, ¿eh? Voy a arrancar. Maray, puedes intervenir, ¿eh? También para que vayas agarrando el rollo del programa. Claro que sí, doctor, gracias. Yo nada más quería comentar con respecto a lo que comentaban de la unidad de ginecología, que bueno, abrieron el área de neonatología, pero ahí me parece que es más bien el problema es la planeación y la organización del proyecto, porque no puedo abrir yo una unidad si no tengo neonatólogos, o sea, no puedo abrir una unidad de neonatología si no tengo neonatólogos. Entonces ahí fue problemas de la planeación y de los procesos. Claro. Y por ejemplo, Bueno, la unidad de neonatología no es nomás
poner el equipo y las instalaciones, sino Exacto. también prever que tienes 3 años de dinero para que funcione. Es Y correcto. cuando Por eso tienes yo creo 3, que es más político, porque si está el recurso, pero es también lo que creo, si no recibes el recurso ya no lo tienes. O sea, claro, sé que a lo mejor vamos, porque es lo mismo que sucede en la clínica. Ya de hecho ya le mandé fotos a la maestra Lupita de cómo ya se quitó el área de ambulancias y todo eso ahí, y ya están de hecho haciendo las adecuaciones y pues sí, las modificaciones en el área, porque ya llega el equipo. Pero igual, ajá. si no se recibe el equipo, se pierde, porque no sé si recuerden que les comenté que era una donación de una asociación civil. Y por eso vino la idea de unificar o a realizar la clínica. Verlo Entonces, también, si pero no, ya te diste cuenta que tienen esa maña, ¿no? De poner las sí, o sea, instalaciones. como que ya adentrándote en esto, o sea, si no lo recibes o si no lo haces, Ujú. o sea, como que estamos al revés o realizando las cosas al revés. Y bueno, ya te das cuenta, pues, insisto, con lo que usted o sea, con el desarrollo propio del diplomado y de lo que nos dicen nuestros maestros, pues que realmente pues estamos mal, ¿no? Porque a lo mejor si no supiéramos ya todo este proceso, pues dices, bueno, pues ya llega, ya lo desarrollamos, que es lo que tenemos que estar haciendo, pero no es lo idóneo. Claro, Ciertamente pero ahora como, acuérdate que lo que te toca es ponerle soluciones en el marco lógico. Entonces, hay cosas que vemos muy chuecas o que se desvirtuaron mucho o que surgieron de causas muy raras, pero finalmente ujú, cuando tomamos el cargo tenemos que entrarle a los cocolazos. Entonces, bueno, sí, claro. en un Sí, no, de diagnóstico, hecho por eso desarrollé esto, ¿no? claro, O sea, por eso. no, y Igual para no que los, también ya se piense en las soluciones, y por las supuesto, vayamos viendo. gracias. Entonces, los criterios para establecer prioridades. A ver, ¿quién nos quiere leer, por favor? Adelante. ¿Alguien nos quiere? Criterios para establecer prioridades en salud. Sí. Importancia del problema. Capacidad del programa o del servicio para resolverlo. Factibilidad para intervenir sobre el problema. Y la chiquita dice problema. Ay, Se perdón. conoce, Yo me muevo. Ajá. se Ajá, sí. conoce su importancia. Sí. Se comprende lo suficiente para actuar. Sí. Hay medios eficaces y disponibles. Sí. Es factible. Y en caso de que no, directo a la investigación. Entonces, fíjense, ustedes cuando ya estén en proyectos que ya no sean parte del curso, ¿verdad? Siempre piensen en definir un problema. Lo más importante es un problema central que tiene que tener una solución. Y cuando no la tenga, tienen que establecer un proceso de investigación de sus causas fundamentales y qué es lo que más puede impactar en su solución. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el problema central que tienes tú, Alicia? Tu problema central. No hay enfoque de edificios verdes. No hay enfoque. ¿Se conoce la importancia del enfoque? Mm, ¿La gente lo conoce? no, La gente que no en planea hospitales. hospitales. ¿Así? Por ejemplo, si este proyecto lo hicieras privado para venderlo, de hospitales verdes, ¿no? Y vas a ponerle techos jardinados y le vas a poner celdas solares y aprovechamiento del agua de lluvia y tatatio. ¿La gente conoce la importancia de esto? ¿Sí? Ah, ok, sí. Eh, ¿Qué procedimiento de investigación vas a realizar? Luego sigue, ¿se comprende lo suficiente para actuar? ¿Sí? Ahí, ahí es donde no se comprende suficiente. La primera sí pasaría, la primera pregunta, la otra no. La otra no pasa, tienes que hacer una encuesta de opinión, una encuesta cualitativa para que puedas desarrollar problema, la situación de preguntarle a un paciente de qué está enfermo y qué le produjo la enfermedad, son los tratamientos, no se les olviden, ¿eh? Desde este punto de vista de este curso, la onda no es investigar, sino la onda es solucionar, dar tratamientos, que las cosas se resuelvan. Hay medios eficaces y disponibles, ya escritos, para que no estemos inventando el mole de olla. Y luego el otro,
¿Se puede hacer? ¿Es factible? Entonces, por ejemplo, aquí cada quien ya está pensando en su proyecto si es factible o no es factible. Ahorita vas a pensar en un problema, Maray, para que aprovechemos este tiempecito. Un problema que tú tengas desde tu perspectiva de trabajo. Ok, Bueno, va la siguiente. ¿Sí? ¿Qué vamos a decidir? Entonces, ya les comenté, el primer criterio de decidir es qué tipo de diagnóstico vamos a hacer. Necesitamos saber cuánto hay de recursos, cuánto hay de recursos humanos, cuánto hay de recursos materiales, cuánto hay de servicios, o necesitamos saber qué cambios se deben hacer, es el diagnóstico estratégico, o necesitamos saber qué cambios debe haber en la sociedad, pues para que entiendan que la prevención es más importante que la curación. ¿De acuerdo? Entonces, preselección de un procedimiento de manejo. Si nosotros tenemos un paciente que está enfermo de cáncer, pues el procedimiento no hay de otro, pues es un procedimiento de cáncer. Si tenemos que trabajar un procedimiento de establecer una infraestructura, como en el caso de Dulce, pues aquí, preselección de un procedimiento. El procedimiento central que yo tengo que desarrollar es un procedimiento de reingeniería. Necesito establecer un procedimiento de mercadotecnia, por ejemplo, en el caso de Alicia. Necesito establecer un procedimiento de homologación de procesos, como en el caso de Luz María. Pero aquí necesito establecer un procedimiento central sobre el cual yo voy a trabajar una serie de actividades. Estimación y comparación de problemas con métodos de clasificación. Aquí la pregunta es más sencilla, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho igual? Y se van a dar cuenta que pues muchas cosas se han realizado, y si no las saben o no las conocen, pues le pueden preguntar. Por ejemplo, acá en el caso de Digna, le puede preguntar a las feministas de la Fundación quién sabe qué, cómo han hecho para presionar para que se completen las unidades de atención integral a la mujer. Porque ella va a tener otro problema. A la hora que quiere establecer diagnósticos tempranos, pues se resulta que mucha gente que no fue atendida, pues se le va a amontonar y no la va a poder atender. Entonces, aquí hay que tener cuidado en priorizar cosas que se puedan realizar. Formular metas y programas. Es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a formular un árbol de problemas, un árbol de soluciones y vamos a poner nuestra matriz de indicadores. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que nos vayan señalando el camino por donde debemos caminar. Prioridades definidas de acción o investigación. ¿Qué es primero? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Dulce, ¿qué va a hacer primero? ¿Investigación clínica o investigación biomédica? Para un hospital que requiere muchísimas composiciones de atención y que se está basando en lo que los médicos aprenden en los congresos y no sobre la experiencia que tienen en la clínica ahí. ¿Ella qué va a priorizar? ¿La investigación clínica, la biológica o la social? Prioridades de acción según criterios de importancia y capacidad. ¿Qué es urgente aquí? ¿Y qué es importante? ¿De acuerdo? Esta pregunta es muy importante para que ustedes prioricen. ¿Qué es lo más urgente? Como dice Dimna, es muy urgente atender a los niños que nos están canalizando. ¿Por qué es muy urgente? Pues porque les estamos impidiendo tener un tratamiento más adecuado o le estamos quitando la oportunidad de acceder a un servicio más adecuado porque no tenemos toda el área de la UCI terminada. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense bien cómo va la cosa. Definición de criterios, preselección de un procedimiento, problemas, prioridades de acción, formulación de metas y finalmente el proyecto o programa. Aunque sean una página o dos, en su proyecto de trabajo, vayan escribiendo cuál es el problema más importante que quieren atacar y de manera prioritaria. ¿Sí? Por ejemplo, es muy importante que reduzcamos, no solamente con la doctora, por ejemplo, la doctora Karina,
es muy importante que reduzcamos la presión de la alta demanda. ¿Y dónde está la demanda más alta? Pues tienen ahí una demanda espantosísima en el área de consulta externa, que incluso se ufanan de que la duplicaron, ¿verdad, Karina? Que duplicaron la consulta externa, y tienen un montón de presión de la parte de urgencias. Permítame un segundo. Entonces, aquí tenemos que este cuadro nos llama a generar esta priorización. Ya es que llegó el H. No, no es cierto. Bueno, entonces, vamos a ver ahora una serie de problemas con un ejercicio que les mandé que se llama priorización de Hanlon. Ahorita lo abren, nada más. Primero vamos a ver un poco de teoría. Vamos a ver primero la priorización de Hanlon, para no llevarnos mucho tiempo. ¿Sí? Esta priorización de Hanlon se refiere a la priorización aquí voy a poner otra vez el cuadro, a la priorización de los daños. Entonces, nosotros podemos tener daños como enfermedades, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Qué enfermedad debemos atender prioritariamente o a cuál le debemos dar importancia? Problemas de sistema de salud, ¿sí? Problemas de operación. Tenemos problemas de operación, que por ejemplo el ausentismo del personal, problemas de operación, que hay falta de capacitación de los gerentes o de los jefes de los servicios, problema del sistema de salud, pues que de repente nos dicen que cobremos y luego otra vez que no cobremos y luego no nos dan el dinero, luego sí nos lo dan o nos lo dan al final del año y no nos lo podemos gastar. Problemas de enfermedades, 10 o 15 enfermedades, y estos son daños directos al sistema de salud. Para este elemento de los daños, el primer método que tenemos es el método de Hanlon. Ahorita les voy a platicar un poco de sus antecedentes. Luego tenemos otro método. Para que este daño ocurra, para que este daño en el sistema o en la operación ocurra, ¿qué riesgos existen? ¿Qué riesgo tengo de que la población se enferme o que me llegue un montón de gente a urgencias no calificados? ¿Sí? Pues acá yo voy a establecer una serie de riesgos, que es aquellos que tienen una condición específica, una causa, ¿sí? Destinada como riesgo, esos van a tener mayor probabilidad de que esto ocurra. Esta la les voy a mostrar cómo se escribe esta probabilidad en forma muy simple para que ustedes la vayan asimilando. ¿Sí? Bueno, tercero, por regiones. Yo tengo aquí 15 o 20 servicios en un hospital, ¿verdad? Con una serie de variables. Consultas por hora, egresos por semana, eventos adversos, mortalidad, etcétera, etcétera. Cuando yo pongo aquí las tasas de cada una de estas son variables, de cada una de las variables, pues yo voy a encontrar que hay servicios que acumulan una puntuación más alta sobre sus necesidades. Entonces aquí yo voy a poder decir que, por ejemplo, si son municipios, ¿qué municipios tienen mayor necesidad de edificios verdes? Entonces yo aquí voy a poner aquellos que tienen altas temperaturas, aquellos que tienen baja energía, ¿no? Y por ejemplo aquí en Hidalgo, todo Hidalgo tiene un montón de sol todo el año y las celdas solares son así como ausentes casi en el 95% de las empresas y las viviendas. Poca gente utiliza calentadores solares o utilizan la energía para poder mover las cosas. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos unas pequeñas viviendas que no utilizan gas, que utilizan solamente electricidad, porque además la electricidad en este país es muy barata y sobre todo tiene algunos subsidios. Entonces aquí nosotros podemos organizar por regiones
¿Qué región tiene la mayor prioridad? Entonces, si yo junto aquí los daños, ¿en dónde ocurren? ¿Sí? ¿Dónde están ocurriendo los problemas? ¿Por qué están ocurriendo? ¿Y qué problemas están ocurriendo? Voy a tener la posibilidad de centrar perfectamente en este y en otros proyectos las acciones que yo quiero determinar. ¿Dónde encuentro mayor mortalidad hospitalaria? ¿Dónde encuentro mayor riesgo de infección hospitalaria también? Entonces, aquí vamos a poder decir que si yo trabajo sobre estos dos servicios, sobre el servicio de terapia intensiva, el servicio de unidad de cuidados intensivos neonatales y sobre el servicio de medicina interna para los diabéticos, con estos tres voy a poder reducir la mortalidad en la mitad. Y les platico un ejemplo de este tipo de priorización. En el año, ¿qué será? Como en el 2002, que yo trabajaba en el Programa Nacional de Infancia y Adolescencia, había un área en el Estado de México que tenía una tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años altísima. O sea, de cada 1000 niños que nacían se morían 125 de enfermedades respiratorias agudas. ¿Qué determinamos? Primero el daño, el tamaño del daño. ¿Cuántos se mueren? Pues aquí no eran 5, eran un chingo, ¿sí? Eran un montón de niños que se morían y dijimos, bueno, ¿y por qué se mueren? Primero, ¿cuál es la causa de que a qué se asocia? Pues se asociaba a mujeres jóvenes con primaria incompleta, madres solteras, que además vivían en familias colectivas, y que eran solamente 40 mujeres. Y de las 40 mujeres, por lo menos se les había muerto un niño de este problema. Vimos en dónde estaban estas mujeres. En una colonia muy específica, cerca de la CTM. Cuando nosotros actuamos en este programa, solamente tuvimos que actuar sobre la educación sanitaria en este núcleo de población. Y se construyeron 2 refugios para mujeres solteras, con hijos que vivieran violencia familiar. Pues ni siquiera pasó un año y ya no teníamos ningún solo muerto de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar? Los métodos de priorización son algo muy importante, no solamente para saber dónde está ocurriendo la bronca, sino en dónde tenemos que trabajar primero. Esa es la palabra priorización, acuérdense, significa dónde debemos atacar. ¿Qué es lo que ustedes quieren priorizar? ¿Qué quieren priorizar en su proyecto? Ustedes quieren priorizar donde el proyecto tenga mayor impacto. Cuando yo le dije al doctor que era importante, a mi director en aquel tiempo, le dije, pues lo que se necesita son sillas, porque la gente está muy inconforme en su puesto de trabajo. Había gente que estaba sentada en el bote de basura con una cobija. Imagínense 24, 36 horas de una guardia, pues los médicos ya me entienden, pero era una cosa imposible de trabajar con esas situaciones. Entonces, vean, les vuelvo a comentar, la priorización de dónde empezar a trabajar se convierte en algo muy prioritario, pero lo más importante es que se convierte en algo muy efectivo. Cuando decimos efectivo, quiere decir que una buena priorización ataca directamente el problema, ataca los problemas. Por eso ven ustedes que una de las principales cosas que hay que tener claro es cuáles son los problemas que queremos atacar. Entonces véanlo como si fueran con un enfermo, con un médico. En el caso de la priorización de investigación es muy sencillo, ¿no? ¿Cuáles son tus criterios para priorizar, Dulce? Pues tú tienes aquí que hay investigaciones que tienen alta demanda, investigaciones que tienen alto costo, ¿sí? Investigaciones que tienen alta, dijéramos, curiosidad científica. Generalmente los investigadores en los institutos nacionales generan investigación a partir de estas 3 prioridades. Ahorita les voy a explicar algunos métodos, pero obviamente ustedes van a encontrar otros más en otro lado, pero son los más utilizados en sistemas de salud. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el método. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aclaración? ¿Qué piensan de lo que les estoy diciendo? Digan rápido.
para que a las 9, digo a las 10 en puntito, se vayan a misa. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? Luzma. ¿Sí? Pues sí, que realmente yo creo que aquí el reto es estructurar bien, o sea, tu problema, ¿no? Identificarlo súper bien y ya de ahí, pues ahora sí que sale todo, ¿no? Si tienes un problema muy bien captado, o sea, sí, captado más bien, puedes entonces realizar una buena, eh, obviamente, priorización de necesidades y por lógica una buena, eh, pues una solución más eficaz. Sí, yo creo que el tema aquí es priorizar, que de repente te llega a pasar que quieres como empezar por lo más grande y creo que entonces es al revés, lo más pequeño y lo que más impacto tenga. Y las estupideces que hace el gobierno actualmente, ¿no? No le Ajá. vayan a decir a nadie, pero esas ocurrencias de ver cómo, o su prioridad es cómo trascender, como si fuera Sí, Madero y como si fuera Pancho Villa, o como si no sé qué sí, tantos emblemas le ponen. Y la verdad es que se están descuidando las situaciones que realmente tienen eficacia. Bueno, entonces claro. les repito, lo que más tiene eficacia es aquello que tiene mayor factibilidad. Y eso es tanto en la vida institucional, privada o familiar. Las cuestiones más simples son las que son más baratas y son las que son más abundantes. Entonces, por ejemplo, esta priorización de Hanlon, que les voy a mostrar, procede de un modelo antiguo que se empezó en los años 60, que se llamó, esperen un momento, déjenme checar este formato. Esta la pueden investigar también. Se llamó el método Sendes OPS. Se refería a planear al principio de los años de la posguerra, de 1945, 1950, el problema del tercer mundo fue una cosa muy rara porque todos los países desarrollados se quedaron sin gente y sin recursos. Y entonces, obviamente que cuando México y otros países de América Latina y los del tercer mundo africanos empezaron a vender sus materias primas, pues su problema era de planeación. ¿Cómo podían planear una producción más alta si no tenían ni la mínima idea de cómo planear? Entonces, la OPS desde la perspectiva de la priorización en salud planteó algunas variables que les voy a comentar. Todo el mundo sabe lo que es OPS, ¿verdad? Organización Panamericana de la Salud, que es el capítulo América Latina de la OMS. Y la OMS es un organismo de la ONU. Ahora, para que también les quede más, mayor orgullo, México es uno de los precursores de la Oficina Panamericana Sanitaria o de la Oficina Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Pues porque el primer código sanitario que se escribió a nivel mundial fue el Código Sanitario de 1947 de Benito Juárez. No estoy hablando de la 4T, eso es una neta. El Código Sanitario Mexicano fue de los más estructurados a nivel mundial. Entonces, acuérdense que los ideólogos de Juárez, que eran personajes muy importantes de la población, eran personas que tenían una idea muy clara de hacia dónde deberían de ir desde el punto de vista ideológico los países. Y no fue por el comunismo, sino fue a través del socialismo mundial que empezaron a generar estas ideas. Bueno, entonces Sendes OPS le da a los países latinoamericanos una pauta de planeación donde dice, dime primero de qué tamaño es el problema. Dime cuál es su trascendencia. Dime cuál es la factibilidad. Son las variables de este proyecto Sendes OPS de los 60, ¿sí? Factibilidad. Y coméntame cuál es la vulnerabilidad y cuáles son las políticas que lo pueden apoyar. Si políticamente un proyecto no tiene ningún sustento, por ejemplo, ahorita el rollo de, ¿qué les diré? Del tráfico de personas.
Si a cualquiera que proponga un programa contra el tráfico de personas en el mundo, o en México en particular, pues ni siquiera lo van a apelar, porque no están las prioridades políticas en este momento para este tipo de programas. Lo mismo que ocurría con el programa de los migrantes. Bueno, tamaño del problema. Por ejemplo, los problemas de respiratorios agudos son un problema muy importante en la población. Nosotros podemos tener miles es más, cada persona padece 3 o 4 problemas respiratorios al año, pero resulta que su trascendencia es que pues, ni siquiera antes del COVID, ni el 2% se moría. No genera mucha discapacidad ni genera mayor problema. Hay suficientes medios para combatirlo, tenemos medios. Es una enfermedad que se vulneró muy fácilmente después del uso de las vacunas y políticamente tiene un programa. Ahora vamos por otro, ¿no? Por ejemplo, el tracoma, el que deja ciego a la gente en los estados de Chiapas, en los estados de la frontera del sur. La magnitud del problema pues es una magnitud, dijéramos, muy baja comparada contra las IRAS. Aquí están las infecciones respiratorias y aquí está el tracoma. Es un parásito que entra en los ojos, que empieza a infectar y que deja ciega a la gente sin mayor explicación. La trascendencia es falta de higiene. Es una situación tonta, pero el 60% de las personas que tienen tracoma pierden algún tipo de agudeza visual. Factibilidad. La factibilidad es una factibilidad del 100%. Podemos vulnerar el problema hasta 0%, pero no tiene una política. Es una de las enfermedades que se llaman negadas o denegadas. En inglés le dicen neglected disease, que significa que nadie las reconoce como tal. Entonces, ¿cuál de estas enfermedades es más importante y la deberíamos de atacar? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta. Esta da mucho o daba mucho, no mata tanto, factibilidad, vulnerabilidad, bla, bla, bla. El problema de este tipo de priorizaciones es que cuando ocurre lo que pasó en el 2020, de repente viene el COVID y estas IRAS se convierten en un problema respiratorio agudo muy fuerte, ¿sí? De vías respiratorias bajas, la magnitud se eleva la trascendencia casi a un 60%, la muerte, es factible casi en un 4%, muy bajo, porque se necesitaba mucha terapia intensiva, vulnerable a casi a cero, no lo podíamos matar, el problema, y no había políticas, 0% de políticas. ¿Cuál es el problema de no priorizar adecuadamente en un sistema de salud? Es que cuando viene la urgencia no estamos dispuestos no estamos preparados para atacarlo y nos hacemos camotes porque no tenemos preparados ni la política ni la vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, el programa de Karina del Hospital General de México, el de Luz María, el de Dimna, los programas que tenemos aquí a la vista, ¿verdad? Son problemas que están preparando a la sociedad para el futuro, ¿sí? Está preparando al ISSSTE para cuando la mortalidad empiece a crecer de repente, porque ¿qué creen? Que el embarazo en adolescentes aumentó casi un 4%, y eso no es privativo solamente de la Secretaría de Salud. Entonces, Dimna está preparando al sistema para que prioritariamente se pueda manejar esto y esté preparado la terapia intensiva. La terapia intensiva en las mujeres del ISSSTE es de mujeres de mayor edad. ¿Por qué? Pues porque hay una tasa muy baja de embarazos en el ISSSTE en contra de lo que hay en la Secretaría de Salud, que la terapia intensiva neonatal está llena de gente, de embarazos de mujeres jóvenes. Entonces, este es el modelo, ¿mandé? Sí. Comentaba que en la Secretaría ciertamente la terapia, como dice usted, hay síndrome de HELP, o sea, pacientes de 19, 20 años muy deterioradas, precisamente porque la población es muy diferente, que se maneja población muy diferente en cada una de las instituciones. Exacto, pero les comento esto porque, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer ahorita de priorizar es muy de avanzada, porque son problemas que todavía no tienen crisis.
En cambio, cuando empieces a recibir mujeres de 40 a 50 años como embarazos ya no calificados como embarazos de, ¿cómo les dicen? ¿De Embarazos alto riesgo? sí, vas a empezar a recibir un chorro de niños en embarazos de mujeres mayores, porque las mujeres jóvenes ahorita no se quieren embarazar, pero a los 40 están agarrando la onda de embarazarse y De tu hecho, ya terapia lo intensiva. tenemos, doctor. Ajá, Tenemos y tu pacientes terapia de 43 años, cardiópatas o hipotiroideas, o sea, con trastornos, y es el tipo de pacientes que manejamos. exacto, y cuando hagan crisis, la mayor, dijéramos, te voy a decir una cifra, 30% de las mujeres que se embarazan después de los 40 requieren un apoyo en terapia intensiva neonatal y un apoyo de terapia intensiva para ellas mismas, adultos. Sí, Y de cuando esto hecho, crezca, tienes que tener preparado todo el servicio para ese diagnóstico integral. sí, claro, de hecho, ahorita tan solo estaba haciendo yo un recuento que del trimestre de mayo a agosto, pues hemos tenido alrededor de 30 códigos Mater en el hospital, precisamente de pacientes, bueno, de todo, ¿no? Pero mucho de lo que le comento, o sea, son pacientes añosas. Por ejemplo, la última tuvo una plaquetopenia de 20,000, o sea, severa, estuvo 3 días de estancia en la UCI, o otra paciente que me llegó que supuestamente una ruptura uterina de Ixmiquilpan, que llegó, bueno, chocada, se le hizo histerectomía y todo eso, pero dices, una ruptura uterina de una paciente primigesta de 34 años, pues es como, o sea, no da. Por qué tuvo la ruptura y todo, pero bueno, no lo operaron aquí, pero ciertamente tiene mucha razón en cuanto a cómo va cambiando toda pues, Las prioridades. las prioridades y los tipos de eventos que se están presentando ya ahora, ¿no? No son comunes. Ahora, la cuestión aquí no es de se los dije, ¿no? Sino qué se hizo para poder desarrollar todo este tipo de situaciones. Y si te das cuenta, el país no estaba preparado para esa contingencia, aunque se sabía desde el 2010 que el COVID iba a entrar durísimo. Sí, claro. Pero bueno, quiero pasar a platicar el asunto de los niños con cáncer de Luz María. ¿En qué sentido esta priorización tiene un avance? Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a platicar y ahorita Luzma nos completa, porque ella sí le sabe al asunto, yo soy puro amateur. No. La magnitud del problema, fíjense, tenemos 5,000 o de 5 a 7,000 niños con cáncer, o sea, menores de 20 con cáncer al año. A los menores a los de 20 ya no los atienden, los dejan volando, porque si tuviéramos que se extendiera la cifra hasta los 24, tendríamos casi 14,000, porque el cáncer se ha ido retrasando en grupos de edad. Ahora, la trascendencia, se morían 3 a 5% al año, y en este momento se están muriendo hasta el 30% por falta de medicamentos y por mala atención. ¿Es factible atenderlos? En este momento la factibilidad es muy baja. La vulnerabilidad sí hay con qué atenderlos, y ya se había llegado a un nivel de curación muy alto, por lo menos de la leucemia, que es el 70. padecimiento más frecuente. Hay políticas muy bien estructuradas que fueron negadas en este sexenio. Entonces, ¿qué de avanzada, mi pregunta es para Luzma, qué de avanzada tiene este programa si tú le dieras una prioridad? O sea, en la situación actual, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. ¿No? Entonces Ay, yo aquí, creo que el tema político bueno, y que además destruyó todo el sistema de salud. teniendo toda la estructura de una institución que tiene 40 años ayudando a la gente, resulta que su peor problema es que no se saben comunicar y no se pueden organizar. O sea, yo digo que es una pendejada, perdón por la expresión, pero estamos en Sí, confianza. totalmente. Yo también opino lo mismo. Qué Bueno, bueno que ahora estar escuchando, doctor. Ajá. sí, no, pero no importa que oigan las grabaciones. Estoy tratando de hacer algunas declaraciones un poco fuertes porque las necesitamos así.
Pero también el otro rollo es no solamente para que nos quejemos, sino para que pongamos un punto y Sí, aparte en el una asunto. solución. Ahora, en el caso de Alicia, los edificios es algo hiper innovador en México. Y si nos damos cuenta en otros países cómo están, todo el mundo tiene ya arreglados los climas adentro de los edificios y el combate a Y las islas de calor es toda la fuerte. infraestructura, que toda la infraestructura y los aprovechamientos que tiene la naturaleza, no como Exactamente. Estamos desaprovechando la gran capacidad que tiene México para producir energía sustentable y sencilla, sin estarnos metiendo en mayores broncas, ¿no? Una tecnología simple, que nos puede dar la facilidad de poder ahorrarnos un montón de materiales. Permítanme, es que estoy, sí, lo tengo bien. Es que hay un chorro de perros por aquí, en San Pedro, Joaquilpan, y pensé que se oye. ¿Se escuchan muy duro los perros? ¿Sí? ¿O más o menos? No, doctor, no, no se preocupe. Ah. Es muy poco lo que se escucha. Bueno, pues entonces para que este método de Hanlon ahora se renueva en los años 70 con unas variables más fuertes, pero más sencillas. ¿Y qué tiene de simpático? Que es lo que a mí me agrada de esto. Primero, pues que es muy utilizado a nivel global y que independientemente de que ustedes lo conozcan, sepan que es un método muy utilizado por muchas razones, pero sobre todo por su simplicidad. Otra cosa por la que se utiliza mucho, además de lo que se dice ahí en la pantalla, es porque si yo tengo una estadística que me habla de un 20%, y la estadística de otro hospital me habla del 40% y otros del 50%, yo puedo reducir esto a números más sencillos y entonces los puedo leer casi igual. ¿Qué quiere decir esto? Que me reduce las diferencias estadísticas o los problemas de subregistro que normalmente tenemos en el país. Bueno, y otra cosa muy importante es que tiene que ver con la opinión del personal, el que yo pueda priorizar esto de forma sencilla y que lo pueda atacar adecuadamente, ¿no? Entonces, es muy importante también que esta priorización pues refuerza a dónde vamos a atacar primero. Normalmente nosotros tenemos aquí una discordancia entre cómo se organizan las cosas y qué es lo que tenemos que hacer primero. Tenemos un problema bien fuerte en el país de cirugías que se retrasan, que no se integran los equipos, que pasan un montón de cosas y resulta que a la hora que se planea un hospital, lo planean con 20% de camas para cirugía cuando debería ser la mitad. Entonces, la organización de los servicios de salud tiene mucho que ver esta priorización de Hanlon para que pueda ser efectiva hasta la organización de los recursos. Tiene 4 variables. A diferencia del CENDES OPS que les platiqué, ¿sí? Tiene otras variables que son un poco más simples de medir porque asumen valores que pueden ser homogéneos, que son la magnitud, la severidad, la eficacia y la factibilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se opera? La magnitud que se mide con una sola cifra de 0 a 10, ¿verdad? Va a ser un dígito que se va a sumar a otro dígito que va de 0 a 10 y que se va a multiplicar por la posibilidad de eficacia que yo tengo sobre el asunto. Si es muy eficaz el problema, pues le voy a poner que lo voy a multiplicar por una eficacia muy alta para que me suba el indicador. Es de 1.5 o de 2 y lo voy a volver a multiplicar por qué tan factible es en un valor de 0 a 5. Entonces, ¿qué hago yo cuando lo multiplico por factibilidad? Pues lo que estoy haciendo es que le estoy incrementando el valor con respecto a otro, porque si yo pusiera que la factibilidad es muy baja de 0.5, estos valores que me hubieran sumado 10, multiplicados por la mitad, por 0.5, perdón, pues se reducen a la mitad.
10 por 0.5 es 5. Pero si yo lo multiplicara por 1.5, entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que esto en lugar de 10 vale 15. Y si ahora lo multiplico por la factibilidad que va de 0 a 5, lo multiplico por el valor más alto, me da 75. Y si tengo una serie de problemas formados, pues es muy fácil que yo los acomode de mayor a menor y digo, pues, ¿qué creen que me alcanza la lana para estos 4? Y no ando haciéndola de jamón. ¿Qué variables podría priorizar, por ejemplo, en el caso de Dimna? En el caso de Dimna, ¿qué variables podría priorizar? Ayúdenle todas. Aldo, estás muy calladito, ¿eh? También Eddie ahora está muy calladito. ¿Estás chambeando, Eddie? Bueno, ¿qué variables podría priorizar? Sería el número de detecciones. Bueno, hay que hacer el número de detecciones, no sé, bueno, Ponlo en tenemos negativo. un número de Ponlo como detecciones. problema. Ampliarlo. Ver la No hay, magnitud. no hay detecciones adecuadas. Y tú tienes 100 mujeres, ¿y en cuántas no se hace la detección adecuada? Vamos a suponer Pues que yo creo que es que no acuden, doctor. Desafortunadamente por, también eso es lo que tenemos. por las razones que no Bueno, acudan. ¿En cuántas no se hace la detección adecuada? ¿Te gusta una cantidad de 60? Vamos a dejarla en 60. La población no acude por falta de promoción del servicio. De estas 100 mujeres, las 40 que no, perdón, aquí tenemos 40 señoras, resulta que no acuden 35. Ahí está. ¿Qué otro problema puedes tener? Que acuden en forma tardía. Que no hay control de embarazo. ¿Cuántas? Estamos midiendo la magnitud. Bueno, vamos por el siguiente. Cuando medimos la magnitud, ¿verdad? Vamos a suponer que la unidad es por 100 personas, es decir, en un 100%. Y, por ejemplo, yo tengo una tasa de infección respiratoria aguda del 57%. 50 o más por ciento asume una puntuación de 10. De 5 a 49, fíjense cómo es exponencial, asume un valor de 8. O sea, me da lo mismo a mí que me digan 5 a que me digan 34.3. Por eso yo les decía que esto reduce en una cantidad importante los errores que puede tener la evaluación del problema o la valoración. Cuando el problema va de 0.5 a 4.9, asume un valor de 6. Cuando va de 0.05 a 0.49, asume un valor de 4. Los que no entiendan nada me preguntan, con calma. Ya les iba a decir, los que no entiendan nada no me importa, no es cierto. Me preguntan. Ahorita vamos al ejercicio. Cuando asume un valor de 0.005 a punto, asume 2 y menos de 0.005 asume un valor de 0. ¿Está bien? Bueno, ahí está. Ahorita nomás acuérdense de estas cifras, ¿eh? Ahora vamos a ver. Vamos a pasar a la hoja de Excel. Dejo compartir y la buscamos. Espérenme tantito. Voy a pasar a la hoja de Excel. Ahí donde dice dejar de compartir. Aquí, detener. Ahí está. Espérenme tantito. Voy a abrir una hoja de Excel. Si aquí la tenía en la mano. Ya la encontré, espérense. Pues la tienen ustedes se las mandé, dice ejercicio de Hanlon y de riesgos.
Sí, nos los mandan Word. Sí, aquí la tenemos. Ujú. Ahí voy por ahí. La voy a compartir, ¿eh? ¿Ya se ve? Ya. Ya, Bueno, doctor. entonces ahí está la apreciación de Jalo. Adelaide, ¿andas por ahí todavía? Sí, ¿Cómo te sientes? pues ya me está empezando a doler. ¿Estás en primer plano de Hodge? No sé ya en qué plano, doctor, pero sí. Pero sí, pues de que no me va a pasar a mayor, pues no. Nada más me va a doler. Es que se cayó. Platícales para que compartas tu dolor, aunque sea por internet, mano, porque esto cañón. Bueno, Pues es ahí que me va. paré muy rápido en la mañana y por pararme rápido y hacer pipí me resbalé en el baño y me dio un trancazo en la cabeza. Pero a la hora que iba, o sea, por pararme rápido, ¿ves? Entonces, ¿cuál es o lo que tengo que aprender? Pues que ya no me puedo parar rápido. A ver. A Y que se menos te... si estoy dormida, ¿no? Es que estaba medio dormida, pero sí me está doliendo. Me pegué en la cabeza, en la nuca. ¿En la Ay, ay. nuca? Sí, Pues no sé qué sí, ahorita pero nada no. más de un lado. Media nuca, Ay, no Adelaide. completo, no, sí. No, Cuídense mucho. por eso aprovechen estos cursos porque de repente ya no vamos a estar. Doctor. Efectivamente. Gracias por preguntar, jefe. De nada. Bueno, miren, primero vamos a hablar de las estadísticas. Les voy a presentar aquí unas estadísticas creo que desde hace unos años, de cardiología. Lo voy a hacer con enfermedades porque es un poquito más simple de trabajar. Entonces, fíjense, aquí hay varios padecimientos que se reciben como causas de consulta externa de primera vez. ¿Sí? Este documento lo tienen ustedes, ¿eh? Se los mandé. De primera vez, pues aquí resulta que del total de casos, el 28.68% son casos de esta enfermedad. Bueno, independientemente de que Dimna y Karina y Luzma tienen problemas de sistemas de salud, aquí vamos a trabajar ahorita enfermedades, pero de una vez les comento, una buena tabla de enfermedades, una buena estadística, tiene varias características. La primera de ellas es que las enfermedades tienen que estar agrupadas. Aquí, deben estar agrupadas. No podemos trabajar nosotros con enfermedades individuales. Hay una clasificación internacional de enfermedades que es esta CIE, que dice aquí, ¿sí? La CIE significa Clasificación Internacional de Enfermedades, que nos señala un código para cada padecimiento. La letra significa el lugar donde se encuentra la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, estas de enfermedades congénitas, pues nos está hablando del grupo de las enfermedades en recién nacidos. El otro, enfermedades isquémicas cardíacas, es la clasificación con la letra I. Entonces, cuando empieza a avanzar en los números, nos está hablando de otro grupo de enfermedades del 1 al 99, que están dentro de la letra Q. Pero si nosotros solamente vemos los problemas de salud con un solo dígito o con dos, tenemos un problema muy serio de que estamos subestimando aquellos que se dan con mucha frecuencia, pero no que no se logran acumular. Por eso todas las tablas de enfermedades tienen que llevar 3 dígitos. Aquí están. El primero es la letra, el segundo es el primer numeral y el tercero es el número agrupado. Entonces, estas estadísticas las tienen que revisar ustedes porque hay ocasiones en que nos dan estadísticas. Ahorita acabo de hacer un trabajo, no me acuerdo para quién, revisando la clasificación internacional de enfermedades para el Seguro Social y resulta que me dan solamente un dígito y entonces revuelven procedimientos con padecimientos y es un relajo.
Esta tabla, así como la ven de piojosa, nos costó un chorro de trabajo acumularla porque los estadígrafos no estaban acostumbrados a acumular por tercer dígito. Primer comentario. Segundo comentario. Las causas que ustedes acumulen, que sean 10 o sean 20, tienen que tener una característica. Tienen que abarcar más del 50% de los casos. Si ustedes tienen una tabla que aquí abarca 30% y las otras causas abarcan el 70%, es una tabla que no sirve para nada, no sirve para tomar decisiones. Y las decisiones que se tomen en una tabla que está hecha con una proporción más alta en otras causas o en el bote de la basura, es una tabla equivocada. Nada más para que tengan cuidado de cuando usen tablas de enfermedades. El otro punto es que nosotros aquí tenemos que las causas pueden ser una tasa dirigida a la población, o sea, el número de casos entre el número de los derechohabientes. En el caso de Digna, por ejemplo, son el número de mujeres en edad reproductiva. En el caso de Luz María, son el número de mujeres, perdón, el número de niños totales que hay en el país contra el número de, el número de casos de cáncer contra el número de población menor de 20 años. En el caso de Alicia, por ejemplo, puedes tomarte una región, a lo mejor la región de Hidalgo o la región Pachuca, para ver los hospitales y pues que te den chance de entrar a los 3 o 4. Y vas a ver que el hospital nuevo de la Secretaría, hay un hospital nuevo, sí saben, ¿no? De la Secretaría de Salud en Pachuca. No lo han abierto. El que está por la Ciudad de Conocimiento, ¿ese? Sí, Ándale. pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues por lo mismo, doctor, que está hecho el cascarón y todo, pero no está equipado, no está el material, no hay insumos, no hay... ¿Pero qué tal lo inauguraron? Pues para que se fuera el gobernador diciendo que había hecho el hospital. Sí, pero no funciona porque además le faltan sistemas. No tiene ni teléfonos. No, por Entonces, eso sí, es que no, o sea, nada es el cascarón, ¿no? El sí. puro cascarón. Bueno, pero esos hospitales, estaría bueno que te hicieras ese recorrido, Alice, a los hospitales de Hidalgo. Y pues claro que invitamos a quien se quiera adherir, de quienes están cerca de Pachuca, para que hagamos un recorrido chipocludo. Aquí invitar a la doctora Karina a que haga este recorrido, para que vea cómo están de deficientes las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos aquí que nos da una tasa respecto a un 100%. ¿Qué número le ponemos al primer caso, a las malformaciones congénitas? Acuérdense de la tabla que les mostré hace rato. A ver, se las voy a poner aquí otra vez. Decía que arriba del 50%, ¿cuánto tenía de valor? 10. 10. Entre el 5 y el 49 tenía de valor 8. ¿Sí? Entre el punto 5, ¿qué otro? Punto 5 y 0.49. Ay, ¿estoy bien? Sí, sí está, sí. 0.05.49, valor de 6. 0.005 y 0.0. No, faltó uno de 0.5 a 4.9, es el de 6. A ver, ¿me lo puedes decir otra vez? El de 0.5 a 4.9 tiene el valor de 6. 0.5 a 4. Ah, sí, cierto. Valor de 6. Y luego el de 0.05 a 0.49. Ajá. 0.49 igual Pero a... no es el que está en la izquierda, el que 4. escribió. Punto 5. ¿O qué dice? 5.49. Es que no lo noto. Aquí. Ese que dice 8. Ajá. Es Es de 5 a 49.9. a 49. Ah, ok. 8. Y acá de 0.5 a 4.9, 6. Sí. Y luego 0.05 a 0.49. ¿Ya estoy bien? Ajá, sí. Y Órale.
0.05 a 0.04 es el valor de 2. Ah, sí, 0.049 igual a 2. Y más abajo es 0. Ahora sí, califiquen el de arriba. Califiquen esta tabla. Entonces, las malformaciones congénitas tendrían una magnitud de 10. No, no es cierto, ¿De cuánto? de 8. De 8. ¿Todos van bien? Ay, 8. Espérenme, la voy a poner con la máquina. 8. La siguiente. También sería 8. También sería de 8. También de 8. Muy bien. Luego, También sería de 8. 8. Luego, 8. 8. 6. 6. ¿Este de acá cuánto? 6. Todos van bien, ¿verdad? Sí. Está rimamucas esto. Luego, ¿qué más? 4. Abajo de 4. Luego, 4. 4. Luego, 4 también. Solo de 4. ahí está. Hasta ahí calificamos, ¿está bien? Son 10 padecimientos. Ok. ¿Todo el mundo de acuerdo? Entonces, Ujú. ese valor que tenemos aquí es el valor que vamos a empezar a tomar en cuenta para calificar la magnitud. ¿Ya? A ver, estamos grabando, ¿eh? Para que si se les va la onda, lo vuelvan a repetir. Lo más importante, los chismes no. Vamos por la siguiente estadística. Morbilidad hospitalaria. ¿Sí? Vamos a calificar la magnitud A. A ver, ahora sí. Otra vez, ¿quién más quiere dictar? Vas, Aldo, que no has hablado, estás muy calladito. En la primera sería 8. 8, luego, La segunda también. ajá, En la tercera, ella cambiaría a 4. No. luego. Eh, Ahí están los valores. ¿Ya se sumaron? sería, También 8. no, sería 6, ¿no? ¿Qué dijo? En la tercera ya sería 8. 6. 8. No, seguiría siendo 8. La tercera, 8. 8. Está 8. arriba de 5. Sí, 8. La tercera ya sería esa de 3. Ella sería 6. 6. 6, 6. 6. 6, 6. 6. Y Ahí 6. muere. No, esas ya no. Las de abajo ya porque son los totales. Pero fíjense cómo están armadas las tablas, ¿eh? ¿Ya se las aprendieron? Más o Ahí va. menos. Más o menos, ahí va. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Ahora vamos sobre la severidad. Voy a explicar lo que es la severidad. A ver si se puede cambiar simplemente así. ¿Ya vieron qué fácil está calificar la magnitud? Entonces, por ejemplo, en el caso de que sean problemas de que las mujeres no se detectan oportunamente, pum, el tamaño. Las mujeres que no se detectan, que no quieren acudir, pum, el tamaño. Y el porcentaje que representan del 100% de las mujeres. Entonces, vamos por el siguiente. ¿Se está proyectando la presentación? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí va. Entonces, estos eran los valores de la magnitud, que es la cifra A. Ahora, viene el componente de severidad. En el componente de severidad, en este caso de enfermedades, ustedes pueden tomar las tasas de mortalidad, de morbilidad y letalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estas escalas. Ahora la escala es diferente. Es el lugar que ocupa el problema respecto a su magnitud. Por ejemplo, si tenemos la tasa de mortalidad más alta, es el primer lugar, y ese primer lugar asume un valor de 10. El segundo lugar asume un valor de 9.
El tercer lugar asume un valor de 7 y etcétera. ¿De acuerdo? O sea, ¿ya está anotado? Pónganse abusadas. Entonces, fíjense bien, aquí la diferencia es que la tasa que vamos a calificar, en el caso de un hospital, la mortalidad, ¿cómo se construye? Dulce o Dimna, las que son de hospital, Karina, ¿cómo se construye la tasa de mortalidad hospitalaria? Rápido. Sería el número de defunciones entre el total de o sea, de los que ingresaron por el padecimiento, ¿no? No, el total de defunciones sobre el total de egresos. Eso. ¿Sí? Sobre el total de egresos hospitalarios. Ese nos da, es la fórmula para calcular la tasa de defunción. ¿Ok? Entonces ahí ya sobre este punto hay padecimientos que tienen una tasa más alta y otros que tienen otra tasa más baja. Entonces me voy a cambiar de archivo. Vamos. Causas de mortalidad hospitalaria. Estamos hablando del hospital de cardiología. Bueno, vamos a calificar primero sobre la mortalidad, sobre la muerte, la magnitud también. Venga de ahí. Primero la magnitud. Ahí sería 8. 8. También. 8. Y sería 8 todavía. 8. También 8. 8. 8. 6. 6. 6. 6. Y 6. Ahora sí va por severidad. Fíjense cómo este es el primer lugar. ¿Sí? Primer lugar. ¿Cuánto vale en severidad? Acuérdense, el primer lugar tenía un valor de 10. 10. De 10, ajá. El segundo lugar de 9. De 9 y luego 7. Entonces 10. Fíjense que las cifras sean diferentes. Si son iguales, se repite el número. 9. ¿Qué más? 7. ¿Por qué? Es el tercer lugar. Ya 8, ¿no? 8. 8. Ajá. Bueno, luego 7. 7. 6, 6. 5, 4, 3, y 3. las siguientes 2 sería 2, ¿no? 3, 2 y la siguiente 2. 2 y 2. No hay 1 ni 0. ¿Están de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces ahí está. La misma mortalidad nos sirve para dos estadísticas, para la de magnitud y para la de severidad. Bueno, abusadillas, ¿eh? Voy a pasar a la tercera estadística. Fíjense bien, me voy a cambiar rápido. Hablamos de la tasa de morbilidad. Ya la pusimos ahí. Y la otra, en este caso no tenemos la tasa de morbilidad. Ahí tendríamos que poner las tasas de infección hospitalaria y de eventos adversos, pero en este caso no la teníamos. Pero sí vamos a calificar la letalidad. ¿Cómo se construye la tasa de letalidad? Venga de ahí. Tasa de letalidad. El que diga cómo se construye la tasa de letalidad tiene 2 puntos más al final con mención honorífica. Échenle. Tasa de letalidad. ¿Va? Es igual a... ¿No me la van a decir? Número. Sería el número de las personas que mueren entre todos los afectados por esa, ¿no? Ándale, ¿por esa qué? Por esa, pues por esa, carnal. Por esa enfermedad. Entre un tiempo determinado, maestro. Exactamente. Ajá, el número de personas que mueren de una enfermedad y número, ajá. Entre el Número tiempo, de, ¿no? número De personas que defunción. contraen la enfermedad durante un periodo. Así es.
Número de defunciones por un padecimiento Entre el sobre número de casos diagnosticados por la misma el enfermedad. número de casos diagnosticados, correcto. Y esto por 100 y en un periodo determinado, como bien dicen. Ujú. ¿Mm? Periodo determinado. De la DESA del DC, ¿no? Órale, hasta bullying. Maestra, aquí no entraría igual el área porque no es lo mismo a lo mejor un área de adultos o de urgencias o pediátrica Ahorita estamos agarrando todo el hospital, como general. parejito, porque el que le tenía que dar prioridad a este rollo, pues era el director general. No, ahí, por ejemplo, Karina está parando las antenas para hacer su proyecto, porque esta priorización, pues no se la sabe cualquiera, ¿verdad? Pero claro que no se las vas a decir porque ni van a entender. Pero es importante que sepas, ya cuando estés en la acción, dónde vas a atacar. Entonces, fíjense, vamos por la tasa de letalidad. Pero les voy a hacer una observación en el caso del Jano. Fíjense bien. Hay muertes en este hospital que nunca llegaron al hospital. Por ejemplo, aquí, las de hipertensión llegaron directo a morirse. Las que hubo en ese año, ¿no? En el 2019. Las cerebrovasculares también, y las de arterias y venas y vasos capilares. Ni siquiera pasaron por hospitalización y pelas, gallo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, tienen un manejo especial desde el punto de vista de Jano. Y fíjense cómo hay otras enfermedades que hubo egresos, pero no hubo mortalidad, no hubo muertos reportados. ¿Ven la importancia de clasificar adecuadamente las enfermedades? Ujú. Bueno, entonces ahora sí. Tasa de letalidad. A ver, Aldo, Karina, por favor hagan las tres primeras. Luzma y... Ya se fue. ¿A quién tengo en la pantalla? A ver, déjenme ver. Dulce y Luzma hagan las tres siguientes. Las tres siguientes. Ujú. Y Eddie como que no se puede conectar ahorita, yo creo. Esperen un tantito. ¿A quién les dije? Karina y Aldo hacen las tres primeras. Luzma y Dulce hacen las tres siguientes. ¿Y Kevin, estás ahí? Sí. Kevin, haz las tres siguientes. Ya, es que se fue la luz y estoy conectada desde mi celular. No. Ah, no le hace. Bueno, ven, váyanlas haciendo y me las van dictando. Como que ya andamos sobre el tiempo, pero me regalan 10 minutos. Ujú. Sí, doctor. ¿Sí? Al cabo que la misa es de 12. Lo primero que les quiero decir es que este método allana la diferencia que hay entre las diferentes estadísticas. Nos permite como sobrellevar los errores de captura que pudieran tener las estadísticas. Punto número 1. Punto número 2, nos sirve para asignar recursos a los problemas prioritarios. Otra cosa que nos sirve mucho es para ordenar los temas de capacitación. ¿En qué podemos capacitar a las enfermeras que van llegando? Y ahorita les voy a decir una bronca que hubo en particular en este hospital. ¿No hay nadie del hospital de cardiología aquí? ¿No vea? Se les ocurre contratar a los del INSABI, se les ocurre contratarles 400 enfermeras para un área de terapia intensiva cardiovascular y para unidades de ese tipo,
y resulta que las personas no sabían ni siquiera por dónde empezar a capacitar a los demás. Entonces, ven, nos sirve para capacitar al personal. Otra cosa que nos sirve es para calcular el costo de la atención, el costo, y nos sirve para impactar indicadores de resultados. Acuérdense que los resultados que hemos tratado de impactar son la sobrevida, el tiempo de recuperación y la otra es el grado de recuperación. Entonces, si comparamos estos datos cardiovasculares con otros hospitales de el General de México y el Juárez, vamos a encontrar que este hospital tiene mucha mayor eficiencia, pero también podemos encontrar que si juntamos las estas tablas similares a esos dos hospitales, nos vamos a dar cuenta tranquilamente en qué cosas debe reforzar el Instituto de Cardiología a Pediatría y a los hospitales de referencia e incluso a algunos del Seguro Social. Bueno, son los comentarios. ¿Algo que quieran comentar ya para cerrar la clase? Porque ya nos pasamos bastante tiempo del prometido. ¿Sí? Voy en orden. Díganme, por favor, ¿qué les llamó más la atención? Empezamos por Karina. Los voy a poner en el orden que los tengo en la tabla aquí, ¿eh? Cari. Aldo, la utilidad que te dio, Aldo. Pues básicamente el ver, digamos, ya de forma estadística todo este tipo de cosas. Y aparte, digamos, puede sonar difícil, pero al final de cuentas vemos que no, es relativamente sencillo el poder obtener todo este tipo de datos que nos ayuda pues a ver, digamos, por así decirlo, la importancia que se le va a dar, en este caso a las instituciones, a este tipo de padecimientos. Está muy interesante. Está un poquito extenso, pero interesante. Ahorita lo hicimos como con muchos numeritos, pero, por ejemplo, si solamente tomáramos, como están tomando en la Secretaría de Salud, la importancia de la mortalidad, le daríamos un montón de importancia a la enfermedad isquémica, cuando la importancia más alta la tienen las enfermedades cardiopulmonares. Es decir, aquellos que tienen un trastorno de una conexión cardiopulmonar, esos directos pueden tener un problema de letalidad más grave. Entonces hay 3 o 4 problemas más importantes antes que el infarto, ¿no? Muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Dimna, adelante. Sí, maestro, lo que pasa es que lo que nos da es que ciertamente se ven estadísticamente cuáles son lo que debemos de priorizar, como usted mencionaba. O sea, que a lo mejor no nos estamos dando cuenta realmente de qué es lo que se está prevaleciendo o las enfermedades que están con mayor prevalencia o incidencia dentro del hospital. Entonces sí nos da un panorama más completo de dónde debemos de priorizar, como usted decía, a lo mejor para meter más recursos financieros o las capacitaciones, como usted decía, en cuanto al personal, o sea, dónde podemos ejercer mayor acciones dentro de todo el rubro, ¿no? Porque son varias cosas las que involucran cada uno de las enfermedades en este caso. Muy bien. Ahora, contemplar la tabla no significa que la pueda escribir, pero fíjense, el hecho de contemplar las cifras ya habla de hacia dónde puedo dirigir las baterías. Hay ocasiones en que uno como gerente o directivo no puede explicar tantas cosas. El problema de los merolicos de la salud que últimamente han pululado es que hablan y hablan, pero no tienen base en estadísticas directas. Entonces, bueno, este ejercicio lo repítanlo cada vez que tengan oportunidad para que puedan generar prioridades, aunque en la siguiente sesión que me regalen vamos a revisar los factores de riesgo. Alicia, ¿quieres decir algo? Sí, es una manera distinta de priorizar y que no nada más se tome en cuenta la mortalidad. Creo que para ese método de PER
sí deberíamos contar con un equipo especializado, en este caso los doctores, para que puedan ponderarlas, ¿no? Claro, aquí es la parte cualitativa donde se requiere manejar grupos focales, ¿de Ujú. acuerdo? En la parte de la eficacia y en la parte del PER. Muy bien esa observación. Dulce, adelante. Pues sí, al final de cuentas, así un poquito entre como el método científico, digo, no nada más necesitamos saber una sola cosa, ¿no? Porque identificando a lo mejor nada más la mortalidad, podemos como caer en esta parte de que consideramos que a lo mejor las enfermedades isquémicas es lo más importante, cuando en esto ya como analizando punto por punto, vemos que sí es importante, pero hay otras que están como más, que debemos de darle un enfoque mayor, ¿no? Como serían las enfermedades cardiopulmonares. Claro, aquí por ejemplo, mira la de las enfermedades isquémicas en el total asumen un lugar de 7 y ves ahí, por ejemplo, que las reumáticas 8. Entonces sí, te genera dos tipos de priorización. La directo de las estadísticas y la del juicio de los prestadores de servicios. Ah, claro, también, exacto. Perfecto. Oigan, ¿alguien quiere decir algo más? Ya para no quitarle su domingo, que es muy valioso. Aquí para mí es importante, bueno, los números hablan por sí solos. Para eso se hacen este tipo de estadísticas o este tipo de visión y no es una cuestión como directivo debemos de tener una visión neutral, ningún interés personal y dar prioridad a lo que realmente necesita de acuerdo a la morbimortalidad y a la letalidad. Por ejemplo, no es necesario que sea en lo más interesante, no es una inversión financiera siempre. A lo mejor nada más es modificar los procesos. No necesitan a lo mejor una inversión con lo que tienen es suficiente, pero sería analizar los procesos para ver qué está fallando y obviamente pues manos a la obra en ese tipo de, si hay alguna deficiencia o algún error en los procesos para que funcionen de forma adecuada y mejorar estas tasas. Claro, ahí entonces el componente de organización. Hay veces que no hay que gastar tanto para ser ordenados. Y eso lo vemos en casa, ¿no? Un Exacto. refrigerador desordenado gasta el triple de energía eléctrica, el triple de consumo de alimentos, el triple de desperdicio. Entonces esa parte que mencionaste es muy valiosa. Bueno, oigan, pues les quedamos pendientes independientemente de la clase del jueves, quisiera yo que dentro de unos 15 días